instruyó a todos sus países miembros, ¿ya?, que se definan, ¿ya?, si van a ser paraísos fiscales o si van a ser lugares donde las cuentas sean nominativas, pero donde tiene que primar el secreto bancario. Y Bolivia, en la Constitución Política del Estado, en su artículo 333 señala eso, ¿no? Determina que las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas bolivianas o extranjeras gozarán del derecho de confidencialidad, salvo, cuando dice salvo, es menos, dice, en los procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras sin que sea necesaria autorización judicial. Entonces, en Bolivia, esto por el momento, porque cuando hablábamos de que se trataba la UIF, sí mencionaba que iba a investigar delitos financieros y también investigación de fortunas. Y además otros, pero por el momento nuestra Constitución solo habla de estos dos grupos de delitos. Los delitos financieros que han sido creados por la Ley de Servicios Financieros y la legitimación de ganancias ilícitas hemos visto que se ha incorporado en nuestro Código Penal el año 97. Ahora, la parte amarilla señala de que qué instancia llamada por ley puede romper este secreto bancario. Y además dice sin que sea necesaria la autorización judicial. Entonces mucha gente ha agarrado, y recién el año pasado, cuando salió una ley que fortalecía la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, ya la gente se anotició de esto y dice, ¿cómo es posible que no se requiera autorización judicial? O sea, esto es aquí en China, en cualquier parte. ¿Ya? Estas son normas que provienen de modelos de afuera. ¿Ya? Y lo que hace Bolivia es simplemente introducirlas en su constitución para que estén por encima de los mismos tratados internacionales. ¿Ya? Entonces, en Bolivia, la entidad encargada de esto es la UIF. ¿Para qué de relevante tiene esto? ¿Ya? Un poco, a ver, les comento mi experiencia. El día tuvimos una reunión. En la universidad todavía andan preocupados por la Contraloría. Les digo, la Contraloría sí tiene su importancia de control gubernamental, pero desde la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la unidad que ha ganado mayor preponderancia y temor es la unidad de transparencia y anticorrupción. Porque la Contraloría en sus informes de auditoría nos puede meter en responsabilidad civil, administrativa, tal vez ejecutiva. Pero las unidades de transparencia, las unidades anticorrupción nos van a meter el delito de corrupción. Y esto es más grave y más complicado, ¿ya? Entonces, a partir de estas nuevas leyes, ley de anticorrupción, que es de la Marcelo Quiroga Santa Cruz, y de delitos financieros, el asunto se ha venido a complicar, ¿ya? Entonces, si el año 2007 en la universidad, eso desde Carqueara, la Contraloría sacó responsabilidad civil. Cuando se saca responsabilidad civil, hay que devolver la plata. Ya le digo, ahora han salido las últimas sentencias, ya no son civiles, son penales, son con cárcel. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encarga de hacer toda esta investigación en materia financiera? Es la UIF. ¿Ya? Entonces, ellos ven y analizan. O sea, ¿por qué creen que en menos de un día hay detenidos dos personas, una del ABC y otra de la empresa china? Porque el juez se ha sacado el juez preventivo, si quieren el juez cautelar, ya sacó esa decisión porque ya sabe lo que ha pasado. Solo que esta información no puede ser pública. ¿Ya? O sea, sin que sepa el juez, sí, o sea, la OIF saca esta información, pero no lo hace pública. Si no, coordina con el fiscal, coordina con el juez, y dice, sí, hay esto. ¿Ya? Ahora investiguen, ahí viene el tema. Ahora, hemos dicho que este secreto bancario, en Bolivia, por lo menos, la única instancia que puede romper es la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. Ahora bien,
La UYP hemos visto en el tema de la GAFI que debe tener una función, ¿ya? Reportar operaciones financieras sospechosas. Ahora, estas operaciones financieras sospechosas las hacen los bancos. Bueno, en realidad el sistema de intermediación financiera hay bancos, cooperativas, mutuales, que ahora se llaman entidades financieras de vivienda, y las IFDs. Pero donde más fluye el dinero es en un banco. Porque tengan una idea, la cooperativa San Antonio, que es la más grande del país, su total activo no pasa de 40 millones de dólares. En el Banco Unión, ese es un crédito. ¿Ya? Entonces, lo fuerte pasa por acá, por el banco. Entonces, los bancos son los que reportan estas informaciones financieras sospechosas. Ahora, ¿por qué razón? Cuando las entidades financieras, en este caso los bancos, consideran la existencia de operación financiera sospechosa por perfil profesional, perfil transaccional o actividad. Entonces, el momento que una persona va a abrir su cuenta al banco, el banco hace su análisis, ¿ya? Para ver si esta persona va a ser considerada PEP. Vamos a ver qué es un PEP, persona expuesta políticamente o públicamente. Por ejemplo, va el accionista mayoritario de Coca-Cola en Bolivia, de Embol. Entonces el banco dice, tengo esto, esta es mi empresa, listo, esta persona puede hacer transacciones sin ningún reparo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque saben que su dinero proviene de la fábrica. Pero ¿qué pasa si la persona que va a abrir su cuenta, abriremos cuenta de ahorro, que ha habido una elección, se ha elegido un presidente? Este presidente es un empleado público más, y a este presidente hay que pagarle su salario, y su salario se le va a pagar en el banco. En este caso, el Banco Unión. ¿Ya? Entonces, el momento que están abriendo la cuenta, ¿ya? Que ha generado, por decir, en el caso de ahora, a Luis Arce Catacora, ese señor antes ya fue ministro. Entonces, si antes fue PEP, entonces su perfil de mapa de riesgos de ese señor es alto, ¿ya? Porque primero van a ver su perfil profesional. ¿A qué se va a dedicar? Va a ser el presidente. Va a manejar decisiones y recursos del Estado. ¿Cuál va a ser su perfil transaccional? El salario del presidente en Bolivia es 24.400. Entonces, en el banco le van a dar un margen, un 20%. Va a decir, de 24 le daremos un margen de 20, es decir, 30.000. Si aparece un depósito de 30.000 en su cuenta, es que algo raro sucede. Y el banco va a tener un sistema espía que va a controlar estas operaciones. Y también le van a hacer su perfil de actividad. Van a decir, este señor también es dirigente, o es esto. Por lo tanto, su riesgo es alto. Y en el banco, que están abriendo la cuenta, automáticamente le van a reportar como persona expuesta políticamente y persona expuesta públicamente. Y la lista del banco, que es de conocimiento de la UIF, va a ir a nivel de todos los bancos del país. Y la UIF le va a dar a la ASFI, y la ASFI lleva el control de todos los bancos del mundo. O sea, ustedes dirán, la ASFI se regula, no. O sea, todos los bancos mandan información a través de sus unidades de fiscalización y control. Por ejemplo, ustedes se llevan contrariedad bancaria, pero seguramente lo básico, porque la contrariedad bancaria es una contrariedad de riesgos. Ustedes han escuchado lo que son las normas internacionales de información financiera. He leído algunos libros de algunos colegas en la facultad, pero la verdad no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, no es lo mismo que el Banco Nacional invierta, ¿ya?, unos recursos en otro banco, ya sea en depósito a plazo fijo, por decir, en el Banco Argentino. Argentina es un país altamente riesgoso. Ya tiene una calificación de riesgo triple C. Entonces, automáticamente, si el banco abre un depósito en un banco argentino, pondremos $100.000, los $100.000 es 100% riesgo. Por lo tanto, se lleva una contabilidad separada, una contabilidad de riesgos y una contabilidad normal. La contabilidad normal dice, el banco ha invertido $100.000 en este tema. Pero la contabilidad de riesgos dice, ha invertido 100.000 en un banco argentino.
Entonces, 100% de riesgo. Por lo tanto, esa operación, el banco no puede poner en riesgo la plata del público. Para invertir eso, tendría que usar de su patrimonio. ¿Ya? Entonces, todas las cuentas tienen un nivel de riesgo. Pues no es lo mismo que un banco tenga invertido en un banco americano, en un banco argentino, en un banco venezolano o en un banco europeo, en un banco chino. Todos los bancos tienen su nivel de riesgo. ¿Ya? Entonces, estas listas a nivel de riesgos y estas listas de PEP son internacionales. Pues normalmente pongo como ejemplo el caso de Murillo. ¿Ya? Murillo fue ministro acá y era PEP. ¿Quién lo designó PEP? El Banco Unión. Entonces, este señor ya tenía riesgos, entonces está bajo la mira. Pues va en Estados Unidos, no él, sino un amigo, ¿ya?, de él, deposita dinero en una cuenta de su amigo y pone que es por cuenta de Murillo y pone su número de cédula de identidad. Entonces, ese hecho hace que salte esta operación sospechosa, donde en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos dice, ese señor está buscado por corrupción en Bolivia. Pues investiguenlo acá, dice sí, no hay justificación del ingreso del dinero. La única justificación del ingreso del dinero dice que es un dinero depositado en la cuenta de tal por cuenta de tal. Entonces, como no hay justificación, viene y se hace el embargo y se busca a estas 4 personas y se las mete a la cárcel, incluyendo Murillo, pero de Murillo después lo declaran testigo clave y le dan libertad, los otros 4 están en la cárcel. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? De la información que ha ido fluyendo en el sistema bancario. Ahora, ¿quién da los reportes de operaciones financieras sospechosas? Son los bancos. Ahora, ¿quién da el dictamen? Es la UIF. La UIF el dictamen ya lo emite la UIF, pero la UIF lo que hace es reportar, ya cuando ya tiene la suficiente, digamos, investigación para determinar que sí hay un lavado de dinero. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, la UIF, cuando da esta información, significa que este dictamen es prueba preconstituida. Es como un informe de la Contraloría del sector público. Ningún juez, ningún fiscal puede desvirtuar esa información. ¿Ya? Entonces, en materia financiera, ningún juez, ningún fiscal puede desvirtuar esta información de la UIF. Ahora bien, el proyecto de ley que ha sido suspendido, que yo les voy a seguir mencionando, porque esta ley tiene que salir. ¿Ya? Y no es que sea el capricho del gobierno sacar esta ley. Esta ley es una imposición a nivel internacional, no es de Estados Unidos, es de las Naciones Unidas, vía la GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Ahora, si no quieren hacer algo que dicen estas instancias, ¿ya?, porque el gobierno, ¿qué ha hecho? Este proyecto de ley, que tenía todas estas cosas que estamos viendo, las ha dejado de usar y ha sacado una ley de 7 artículos. Pero en el último artículo dice va a haber un reglamento de esto. Entonces quería incorporar todo esto como parte del reglamento. Pero la gente se opuso, hubo manifestaciones, paros a nivel nacional, gremiales, transportistas, comités cívicos, todo, y al final se derogó la ley. ¿Ya? Entonces, en el proyecto de ley se hablaba de informes de inteligencia financiera y patrimonial. ¿Ya? Estos dos. Entonces, estos reportes de operaciones sospechosas iban a constituir informes confidenciales solicitados por la autoridad competente, bajo sospecha de legitimación de ganancias ilícitas, que no tienen valor probatorio. Solo que en esta ley lo iban a incorporar como algo parte que se realiza actualmente, pero no se avisa. ¿Ya? Aquí simplemente para evitar conflictos, esta información es abierta, pero no tiene valor
Muy diferente al dictamen pericial. Dice, el dictamen pericial es la opinión de la UIF sobre la información o los informes de inteligencia financiera patrimonial procesados por la autoridad competente, y este sirve de prueba plena. Y cuando hablamos de prueba plena, es prueba preconstituida. Entonces, simplemente lo que está haciendo esta nueva ley iba a ser ratificar lo que ya se está haciendo. Ahora bien, el proyecto de ley mencionaba que la autoridad competente ya no solamente es, la UIF es la generadora de información, pero ahora la autoridad competente dice es el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y la Autoridad de Juegos. Estas cuatro instancias pueden pedirle información a la UIF, pero no sirve para un proceso, simplemente sirve para el inicio de actividades de inteligencia. ¿Ya? A ver, ¿por qué razón? Vamos a ver más adelante. ¿Ya? En Bolivia ahorita lo que está organizado es un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Ese consejo está constituido por las cabezas, es decir, por el Contralor, por el Procurador, por el director de la UIF, por el Ministro de Gobierno, por el Ministerio Público, y el presidente es el Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Pero cuando se trata de intercambiar información, la Contraloría no da su información a la Procuraduría, ¿ya? Porque son instancias diferentes. En cambio acá, en la ley se estaba diciendo, la UIF tiene que responder ante esas personas, cualquier requerimiento, pero no formal, ¿ya? No sirve de prueba, estamos viendo para acá, no tiene valor probatorio, simplemente es para la investigación. Ahora, esto que aparentemente debería funcionar de aquí a un tiempo, con la ley, que se ha derogado, en la práctica funciona. ¿Ya? Por ejemplo, ha habido una denuncia de un diputado, ¿ya? Y ha ido directo a las instancias graves del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Un caso del ABC. Entonces, se han hecho la detención a las personas y el juez cautelar les ha dado detención preventiva, tanto al ejecutivo de la empresa china como al presidente de la ABC o al director de la ABC. ¿Por qué? Porque el fiscal y el juez saben que ha habido informes de inteligencia financiera, que ha habido movimientos raros en las cuentas de estas personas. Pues automáticamente el juez no puede hacerlo público, pero ya les da detención preventiva. Pero esta investigación ya se hace. Ahora, hace rato les decía que este término de PEPS, ¿ya? Esto debería ser un tema, sobre todo para nuestra carrera, bastante difundido. Si ustedes van a un banco, a una cooperativa, donde se hace intermediación financiera, donde se capta dinero y donde se presta dinero, el organizador de filas, que normalmente es una pantalla de televisión, debe informar una vez cada hora esta información que estamos viendo ahora, ¿ya? De las PEPs, porque esto es a nivel internacional. Entonces, ¿quiénes son personas expuestas políticamente? Son aquellas que tienen o han estado en cargo de funciones públicas prominentes en el país o en el extranjero. Es decir, los embajadores, los mandatarios, los delegados ante consulado, todas las personas son PEPs. Y también son figuras prominentes pertenecientes a los partidos políticos, sin ser funcionarios públicos, pero sí son figuras prominentes. Este tema de PEPs en Bolivia recién ha ingresado en la fase de implementación a partir del año 2008-2009. Pero ¿qué sucedía en Bolivia? La anterior clase les hablaba de la historia de un gobierno que sacó un decreto supremo, donde en la práctica era un perdonazo al lavado de dinero. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho los americanos? Han agarrado y le han buscado la vuelta a este señor y han encontrado que ha pagado una factura de un narcotraficante en una clínica de La Paz. Y de por medio había una foto. Se le denominó la narcofoto. Y a este señor le hicieron el proceso y lo metieron a la cárcel 3 años. ¿Ya? Pero por un tema de narcotráfico. Pero este señor no podían hacerle por un tema de lavado de dinero porque no había todavía la figura de política. Ahora, personas expuestas públicamente.
Dice, es igual que políticamente, ¿no? También son los ejecutivos de jerarquía en organizaciones que pertenecen al Estado u organismos internacionales. Por ejemplo, el gerente de BOA, el gerente de Entel, el presidente de BOA, Entel, yacimientos, son PEPs. ¿Ya? Entonces, cuando hay un tema de corrupción, lo primero salta a sus cuentas de estos señores. A ver, en realidad se va reportando esta información. Les dije que hay los reportes de operaciones sospechosas los hacen bancos. Pues normalmente el Banco Unión paga los sueldos de la administración central, pero no paga de las empresas. Por ejemplo, de la universidad, el que nos paga es el Banco Nacional. ¿Ya? Pero el Banco Nacional igual nos soporta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Banco Unión, yo he sido director 10 años, el Banco Unión me abrió la cuenta y me puso PEPO. Y la lista ha sido difundida mediante la UIF y la ASFI. Y cuando voy al Banco Nacional, abrí mi cuenta para que me paguen mi sueldo ahí. Me dicen, usted debe ser PEPO. Tiene que venir todos los años a renovar su información, ¿no? Para dar datos de cuánto es su sueldo actualmente, etcétera, etcétera. Y también son PEPs las personas que han alcanzado fama y autoridad en actividades científicas, profesionales, artísticas, culturales, deportivas y otras. A ver, el año 2018, el Estado organizó los Juegos Panamericanos. Tengo una hija que es deportista, y en ese entonces sacó 3 medallas de plata. Y por medalla de plata el gobierno ofreció $20,000. Y la verdad que a las 2 semanas cumplió y le dieron 3 cheques tirados como son cuentas fiscales del Banco Unión, y su cobro es personal. Entonces, esta persona va y se tira su cuenta del dinero del Banco Unión, va conmigo, y me dice, yo quiero abrir en el Mercantil Santa Cruz. Vamos al Mercantil Santa Cruz y dice, este dinero es proveniente de un premio. ¿Ya? Por lo tanto, lo han declarado PEP. Entonces, ella cada año tiene que actualizar sus datos en el Banco Mercantil Santa Cruz o de donde tenga cuentas. Y también dice, son allegados a los anteriores, familiares cercanos hasta el 3er grado de consanguinidad. ¿Quiénes son? Tus padres, tus hermanos y tus sobrinos. Y 2º grado de afinidad, es decir, tus suegros y tus cuñados. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, con algunos casos que se han dado aquí en Bolivia. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de Juan Pari. Juan Pari ha cometido un delito financiero. ¿Ya? Vamos a ver esos delitos más adelante. El delito financiero que cometió era apropiación de delitos de recursos financieros. ¿Ya? Entonces, esa apropiación, como es un delito, ya lo agarraron, inmediatamente se rompió su secreto bancario. Pero también de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus sobrinos y también de sus amigos, su enamorada, los amigos que usaron, le ayudaron a gastar el dinero. Esto ocurrió en el 2018. Ya han transcurrido 4 años, todos siguen en la cárcel, excepto su papá que falleció dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque son delitos que se investigan a través del sistema financiero. ¿Ya? Y todo pasa a través de esto. O sea, lo mismo ha ocurrido con el tema de Murillo. O sea, Murillo no ha ido con sus parientes a Estados Unidos, ha ido con sus 4 amigos. ¿Ya? Y sus 4 amigos están detenidos en Estados Unidos. ¿Ya? Porque esto les llega a todos. ¿Y qué ha sucedido de estos señores? Esto, lo primero. 2. El Banco de Estados Unidos, que estaba recibiendo el dinero, automáticamente su sistema espía se ha vinculado a las listas que ha mandado Bolivia. Dice, que hay una operación sospechosa. Entonces, en Estados Unidos también hay inteligencia fiscal. Dice, este señor, investíguelo en Bolivia. En Bolivia tiene procesos por corrupción. Entonces, deténganlo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que el lavado de dinero en Bolivia es un delito precedente. O sea, tiene que haber vinculación con delitos de otro tipo. ¿Ya? Ahora, estos temas
que estamos viendo, como son aportes que vienen de afuera, que te dan modelos, entonces la GAPI, el momento de que se iba a incorporar este delito a los códigos penales, el año, para esta parte de América, a partir del año 88, 89, ¿ya? Les dio el modelo y en América hay pues una asociación de, si quieren, de superintendencias de bancos. Entonces, toditas norman esto. Y toda esta parte de América le han puesto el nombre del delito lavado de activos. ¿Ya? Esto en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina se llama lavado de activos. Entonces, en general creo que en toda América Latina se llama lavado de activos. Solo en Bolivia se llama legitimación de ganancias ilícitas. Ahora, este es un delito que consiste en dar apariencia de origen legítimo o lícito de bienes dinerarios o no, que en realidad son productos o ganancias de delitos graves, como narcotráfico, trata de personas, corrupción, secuestros y otros. Y en esta parte de América constituye un delito. ¿Qué significa esto? Que se investiga por separado. Por decir, alguien denunció a Lula da Silva en el Brasil de que había tenido una casa en la playa y que alguien le había regalado, una empresa constructora. Entonces va la fiscalía en Brasil y pide la detención del presidente. Y dice, este señor está mintiendo, que demuestre de dónde tiene su casa. Entonces, ese es un delito autónomo, es decir, le están investigando por lavado de dinero de manera directa. En cambio, en Bolivia, el delito de legitimación de ganancias ilícitas tiene esta estructura. Esto dice la ley. Dice, el que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos vinculados. Es decir, que los bienes, derechos y el dinero tienen que venir vinculados a los delitos de narcotráfico, corrupción, contrabando, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, organización criminal, asociación delictuosa y terrorismo. Y lo que está en rojo tiene que incorporarse sí o sí, porque es un delito que exige la GAPI que todos los países tengan. Financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Bolivia, como tiene sobre todo ligazón con algunos países como Irán, como Venezuela, son países considerados terroristas en el tema económico, ¿ya? Esos países no tienen información válida en estos temas. Por lo tanto, si Venezuela, que tiene embajada en Bolivia, los recursos que usa, puede desviar para hacer algo, pues en Bolivia, para que tenga validez, ¿ya? Y se procese en Estados Unidos, se procese en Europa, en cualquier país, en Bolivia tendría que ser delito. Pero como les dije, en Bolivia es un delito vinculado, no es autónomo. ¿Ya? Y además dice con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Ahora, este es el nombre del delito en Bolivia. Ahora, en Bolivia se maneja de manera autónoma. Entonces, esto tiene que verse en otro lado. ¿Ya? Entonces, dice, en Estados Unidos se está lavando de dinero. ¿Vinculado a qué? En Bolivia, corrupción. Entonces, es un delito que en Bolivia se llama corrupción y está vinculado al lavado de dinero. En cambio, en Estados Unidos es autónomo, igual que en Brasil. Y aquí en Bolivia se quejaban muchos, de decir, aquí me van a investigar a un transportista, a un gremialista, que me compró mi casa con mucho sacrificio, que no metí mi plata al banco, pero tengo mis ahorros. O sea, ¿qué pasa si un transportista va y abre su cuenta al banco? En el banco no lo van a declarar P porque no es empleado público, porque no es figura prominente, porque no es ejecutivo de jerarquía, porque no es famoso, porque no es PEP. Esa persona puede operar libremente en el banco. Pero ¿qué pasa si esa persona, ya, ahí le pondremos un nombre, Gabriela Zapata? Gabriela Zapata era una persona común, no trabajaba en el sector público. Entonces esa señora
cuando sale a la luz, mediante redes, mediante la televisión, todos los canales de las vinculaciones, a la hora de que se hizo público eso, ya como ven personas expuestas públicamente, porque los bancos en sus oficinas centrales, es decir, en Cochabamba no hay un banco importante, por si acaso, no se hace esto en Cochabamba, se hace en La Paz y Santa Cruz. Entonces, en Santa Cruz y en La Paz, los bancos tienen una unidad de medios que están leyendo periódicos, tienen información, ven resúmenes de noticias, todo eso, y por eso pagan los bancos. Entonces sale la noticia de Gabriela Zapata, entonces los bancos inmediatamente a través de su unidad de cumplimiento investigan. Primero su número de cédula de identidad, porque a partir de ello investigan. Yo estaba de director en el Banco Unión y lo que se detectó era que había pagado la luz, había pagado el agua, había pagado Yambal, había pagado ciertas cosas, pero en el banco no tenía cuentas. Lo que pasa es que en el Banco Unión es el único banco que te pide carnet de identidad cuando vas a hacer un pago de servicio público. Entonces, donde tenía cuentas era en el Banco Visa y en el Banco Mercantil Santa Cruz. Inmediatamente esos bancos que han hecho esto. Reporte de operación sospechosa. ¿Ya? Entonces dice que hay una operación sospechosa. Y la UYEP, 3 meses después o 4 meses después, ha sacado su dictamen pericial y ha dicho que hay lavado de dinero de ella. ¿Y qué ha hecho? La han detenido por lavado de dinero, estaba en la cárcel. La han soltado este año, no sabe por qué. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, en América se llama lavado de activos, en Bolivia se llama legitimación de ganancias ilícitas. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, que es el origen de todo, esto se llama lavado de dinero. Ese es un término norteamericano para describir una inversión u otra transferencia de dinero que provenga de la extorsión, tráfico de drogas y otras fuentes ilícitas para que se dirijan hacia canales legítimos a efectos de que su fuente original no sea ubicada. Así que, ¿qué pasa si el dinero es depositado en el banco? Cuando salga del banco nadie va a preguntar de dónde viene el dinero. Cuando el dinero está ingresando al banco sí se pregunta de dónde viene, pero cuando sale nadie pregunta. Ahora, ¿por qué se llama en Estados Unidos lavado de dinero? Esta palabra lavado ya tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, en las famosas mafias de las familias italianas, encabezadas por Al Capone, que en Estados Unidos hacían de todo, el señor sobre todo en Chicago, tenían comprada a la policía, que tenían comprada a todo el mundo, y primero a este señor, para detenerlo, ya, lo que hacen, porque como tenía comprada la policía, comprar todas las instancias, pero como en Estados Unidos son estados como autónomos, en Chicago sacan una ley del departamento o del estado y determinan que se va a penalizar la vagancia, ¿ya? Porque el estado es rico y todos deberían trabajar. Y como él no estaba trabajo, lo detuvieron y después este señor va a alguien y dice yo le voy a dar trabajo y le da un monto de dinero para su sueldo. Pero este señor empieza a depositar más de lo que ganaba. Entonces, como ya era una persona procesada, ya era en Estados Unidos sujeto de investigación. Pero ¿qué sucede? Esta persona, después de ver cómo puede cubrir su dinero, agarra y adquiere una red de lavanderías. Las lavanderías son los monederos que se pagan para hacer lavadoras. Y este señor, cuando iban al banco, decían, el dinero produce ¿qué? Lavadoras de las lavanderías. Y ahí disimulaba el dinero que obtenía por extorsión, tráfico de armas, alcohol, prostitución, y todo. ¿Ya? Entonces, esto se inicia más o menos en la década de los 70. ¿Ya? En la década de los 70 dice, el narcotráfico es la fuente de esto. Y se ve que ese dinero del narcotráfico fluía en el sistema bancario sin ningún control, sin ninguna restricción. ¿Ya? Y agarraban y decían algo tenemos que hacer. Y lo que hacen es por primera vez el año 1982, mediante un juez,
se saca sentencia contra algunos funcionarios del banco, porque dijeron que ustedes están lavando el dinero y es procedente de la cocaína colombiana. Entonces, a partir de ahí, hasta llegar al 88 que hemos visto, ¿ya? Es que surge a nivel internacional la implantación primero del delito de narcotráfico y después del lavado de dinero. Entonces, el origen del lavado de dinero en Estados Unidos es por las lavanderías de Al Capone que servían de fuente de pretexto para depositar sumas de dinero. O sea, ¿qué pasa en estos lugares de operaciones masivas? Como son, por decir, una casa de juegos. Pues alguien puede agarrar, sí, yo he entrado a la casa de juegos, pero ¿quién le controla el dinero que está jugando? En los monederos, en los juegos, no hay. ¿Ya? Y también, ¿quién controla si uno dice, y va al banco a depositar, dice, yo me he sacado el dinero en la casa de juegos, me he sacado jugando póker. Entonces, el funcionario del banco tiene que obedecerle, sí, sí, se ha sacado, dice él, se ha sacado dinero. Pero hasta ahí ese señor no es Pepe. Pero ¿qué pasa si ese señor encuentran su nombre en un hecho delictivo? Entonces, inmediatamente se vuelve P y se investiga. Se hace el reporte de la operación sospechosa y dice, este señor dice que se ha sacado. No, no dice, ¿no? Sino el señor tiene un movimiento inusual en su cuenta. Entonces, la UIP lo que va a pedir es el reporte de ese formulario de origen y destino de los recursos y de sí se va a hacer la investigación. A partir de ahí es lo que surge. Ahora bien, en Europa, el concepto que se utiliza es blanqueo de dinero. Y esto debido a que en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente los países más involucrados en la guerra, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, para fabricar sus armas, fabricar sus municiones, le pidieron a la población que entregue todos los productos que tenían metal. Entonces, en ese entonces, los productos llamados de línea blanca, los refrigeradores, televisores, lavadoras, máquinas de todo tipo, eran de línea blanca. ¿Ya? Entonces, ellos entregaron a sus gobiernos para que se haga armamento. Y cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se dividieron Alemania en cuatro. Una parte para Francia, otra parte para Inglaterra, otra parte para Rusia y otra parte para Estados Unidos. No había cortina de hierro todavía o el muro de Berlín. ¿Ya? El muro de Berlín se construyó en la década del 60. Y resulta que se ponen de acuerdo todos los países, incluyendo los cuatro que estaban dentro de Alemania, para decidir que los vehículos con contenedores que declaren mercadería de línea blanca, estos no deben ser revisados ni controlados, porque toda la población tiene el derecho de reconstruir sus vidas y comprarse estos equipos. Pero de un tiempo empiezan a hacer las revisiones de estos contenedores y encuentran que eran productos de saqueo de la guerra, joyas, dinero, y ahí le pusieron el nombre de blanqueo de dinero por el tema de la línea blanca. Eso en Europa. Ahora bien, ¿qué pasa en el sistema financiero? Hemos visto que en la década del 70, ¿ya? Incluyendo Bolivia. En Bolivia estaba el rey de la cocaína, pero como no era delito, aquí se manejaba como el tema de la plata de la droga. Entonces la banca, ¿ya? Que era una banca exclusiva, ¿ya? No solo en Bolivia, en el mundo entero, ya tenía una costumbre de trabajar con traje formal, los hombres con terno y corbata, y las mujeres con traje de 2 piezas. Entonces, pero al ver que en la banca se lavaba el dinero en los bancos, agarran y dicen, estos son corruptos de cuello blanco. Entonces, a eso se le llama la corrupción de cuello blanco. Entonces, muchos países optaron por reformar su sistema financiero. Y empezaron los japoneses, los americanos,
y dijeron hay que quitarnos el tema de la corbata y cuello blanco y camisa blanca y terno y trabajar más libremente, porque era un estigma contra la banca. Pero ¿qué pasa? Yo les comentaba de que hay un mercado que se llama mercado de valores, donde funcionan las bolsas. Ya en Estados Unidos hay un montón de bolsas, en Bolivia solo hay una. Pero si ustedes ven esas bolsas de valores, toda la gente está con terno. Y en Bolivia es lo mismo. Los hombres terno y corbata y las mujeres traje de 2 pies. En Bolivia nadie entra al ruedo. El ruedo se llama donde está la gente pujando por los títulos, ofertando títulos, vendiendo títulos. Todos tienen que estar con terno y corbata. Entonces, en Bolivia, el mercado de valores y en el mundo, todo el mundo sabe que el mercado de valores es un mercado de especulación. Ahí se transan papeles. ¿Ya? Pero nosotros no hacemos corrupción, somos simplemente intermediarios entre el vendedor de títulos y el comprador de títulos. En cambio, en el sistema de intermediación financiero, el banco capta dinero, ¿ya? Y si no pregunta de dónde proviene, ese dinero lo coloca en calidad de préstamos y ¿qué está haciendo? Está lavando el dinero. ¿Ya? Ya les repito nuevamente, el lavado de dinero se da cuando el dinero ingresa al banco, no cuando se hace transacciones fuera del banco. Es el ingreso el que se controla. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listen, ¿podría volver a decir lo que estaba diciendo hace ratito nomás? Se me fue un poquito el internet. Por favor, si lo puedo repetir. ¿De esta transparencia de corrupción de cuello blanco? De lavado de dinero. Ya. Ya. O sea, como esto es un tema internacional, ya hemos dicho que esto surge a partir del 88 de manera formal, ¿ya? Pero ya antes había antecedentes. Entonces, como esto, para que surja dentro de las Naciones Unidas, tiene que haber un modelo. Y el modelo es en Estados Unidos, que arranca en la década del 70. Y en Estados Unidos adquieren el concepto de lavado de activos, ¿ya? Un poco para hacer asimilar lo que sucedía a los años 20, o sea, el dinero que ingresaba a la banca, todos sabían que era dinero de la corrupción, de la extorsión, de todo eso, pero estos mafiosos de esa época, o familia de mafiosos, Capone, Vito Corleone, todos ellos, lo que hacían era depositar el dinero y decían es producto de nuestras lavanderías. Y ellos se encargaban de armar estas redes donde no hay facturas, no hay un papel, todo es recibido en efectivo. O sea, cuando se hacen operaciones en efectivo es difícil de controlar, ¿ya? Entonces, estas son transacciones en efectivo. Entonces, cuando va al banco, dicen, esto es lo que es recaudado, nadie puede dudar, ¿no? Eso en el tema de Estados Unidos. Ahora, en Bolivia, les decía, no sé por qué el motivo. Esto se ha hecho en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, ¿ya? Justo antes de dejar el gobierno. ¿Ya? Agarró y dijo, lo incorporo. Pero la legislación, porque ha sido una ley, en la ley le pusieron este nombre, legitimación de ganancias ilícitas, que en el resto, en el resto de América se llama lavado de activos. En Estados Unidos se llama lavado de dinero. En Estados Unidos es lavado de dinero, pero en Estados Unidos es por el tema de los mafiosos. ¿Ya? Y en conmemoración a lo que hacía la banca antes. ¿Ya? La banca la década del 70 tuvo un auge hasta finalizada el año 79. ¿Y de dónde surge esto? Un poquito les explico. Estados Unidos entra en crisis el año 72. Ya por primera vez en su historia tiene déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? Que sus ingresos corrientes, lo que genera por impuestos, todo eso, han sido inferiores a sus gastos corrientes, de pagar sueldos a sus empleados públicos. Y había déficit.
y su déficit comercial, es decir, que sus ventas, sus exportaciones han sido menores a sus importaciones. Entonces, al entrar en crisis Estados Unidos, los europeos empiezan a dudar de su moneda y ahí empiezan a pensar, empiezan a construir lo que vendría a ser ahora el euro. Pero para que nazca el euro, en el año 1972, en Suiza, nace lo que son los acuerdos de Basilea, lo que es la superintendencia de bancos. ¿Ya? La superintendencia de bancos de Bolivia, que ahora se llama Autoridad de Fiscalización y Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI, tiene una dependencia funcional de los acuerdos de Basilea. ¿Ya? Es como una superintendencia de superintendencia. Y ellos empezaron a cuestionar el tema del dólar. Y agarraron y dijeron, hay que controlar, porque los Estados Unidos se están volviendo ricos también por el tema de la corrupción, del narcotráfico, los bancos. Y ahí fue que se habló de esta construcción de cuello blanco. ¿Ya? Donde dijeron, toda la plata fluye, como no es delito el narcotráfico, no es delito el lavado de dinero, el dinero ingresa a los bancos, y los funcionarios del banco se encargan de lavar ese dinero dando préstamos. No controlaban el ingreso, pero tampoco no se puede controlar la salida. Y de ahí es que esta gente que trabajaba en la banca, ¿ya? Deciden agarrar y flexibilizar. Ustedes van a ver en Bolivia, ya los bancos no usan terno y corbata. ¿Ya? Normalmente usan una polera del banco o usan pantalón y camisa, en algunos casos de corbata, pero no es tan formal. Pero la parte que mantiene la formalidad, ¿ya? De hace mucho tiempo es el mercado de valores. El mercado de valores en Bolivia, por ejemplo, es la Bolsa Boliviana de Valores, es una empresa privada. ¿Ya? Y en esta Bolsa Boliviana de Valores, los que van a operar adentro, que son los agentes de bolsa, son los que tienen que estar con temporada. Si son mujeres, en traje de 2 piezas. ¿Ya? Ahora, en Cochabamba no vemos nada de esto, ¿ya? Porque en Cochabamba no hay un solo agente de bolsa. En Cochabamba no se puede operar. Hay que ir a La Paz o Santa Cruz, que ahí están los agentes. Ahora, el banco, esto de los bancos son entidades de primer piso, de acceso directo al público. Son entidades que prestan servicio público y la gente entra libremente a cobrar sueldo, a pagar bonos, a pagar luz, a pagar agua, cualquier cosa puede entrar al banco. Pero al mercado de valores en Bolivia no. Ya tienen que inscribirse al registro del mercado de valores. Quien te inscribe es un agente de bolsa. Y como les dije anteriormente, en Cochabamba no hay un solo agente de bolsa. Por eso no vemos mucho en Cochabamba, porque no se opera en Cochabamba. Ahora sí, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Yo les comenté que trabajé varios años en la Bolsa Boliviana de Valores como director. Y la verdad me miraban como bicho raro porque era el único de Cochabamba. La mayoría de Santa Cruz. ¿Ya? Ahí donde se opera. En Cochabamba no. ¿Preguntas, dudas? Licenciado, perdón, una pregunta, no sé si tal vez va a ser un poco por el tema, pero ya que lo menciona, una persona natural, ¿cómo puede invertir, o sea, en acciones aquí en Bolivia? Un poquito puede. Claro. En Bolivia no lo puedes hacer directamente, ¿ya? Por eso tienes que trabajar sobre la base de un agente de bolsa, ¿ya? Para participar de la bolsa de valores en Bolivia, para entrar al Ecuador, primero tú tienes que registrarte. ¿Quién te va a registrar? Es el agente, ¿ya? Porque hemos visto los límites. En el sistema bancario, el límite de operación son $10,000 libre. A partir de ahí tienes que declarar. En el tema del mercado de valores son 50,000. Pues para que tú ingreses,
porque la bolsa de valores es como una intermediaria. En realidad, en el mercado de valores se transa papeles. En el mercado de intermediación financiera se transa dinero. El dinero fluye por los bancos. Los papeles fluyen por el mercado de valores. Entonces, para tú acceder al mercado de valores, tienes que registrarte ante el registro del mercado de valores. Pero para hacer esto necesitas hablar con un agente de bolsa. Y tú, el agente de bolsa es como intermediario. El agente de bolsa es como tu asesor y te va a decir, mira, hay estos títulos, ¿quieres comprarlos o no? Y tú le das acceso a tu dinero para que él te lo compre, pero en base a lo que tú le digas. No es como en Estados Unidos que yo puedo entrar por internet a entrar a títulos que están vendiendo, ya sea de Microsoft, de Google, de cualquiera, ¿no? Es libre. En Bolivia sí hay operaciones vía electrónica y por internet, pero a través de tu agente de bolsa. Tú no puedes hacerlo directamente. ¿Ya? Ahora en Bolivia, a ver, yo soy docente de una materia en ingeniería financiera se llama Gerencia y Administración de Entidades Financieras. Aquí en Cochabamba se especula mucho con la bibliografía, empezando por las famosas NIF. Las NIF son difíciles de aplicar. ¿Ya? La única entidad que aplica bien las NIF, solo en 3 rubros, son los bancos. ¿Ya? Los bancos registran bien las NIF en el disponible, en inversiones temporarias y en cartera. ¿Ya? Entonces acá el resto no hay una verdadera noción de lo que son las NIF. Ahora, ¿qué sucede para que estos elementos, como te digo, se den en la bolsa de valores? Es totalmente diferente. La bolsa de valores son comisionistas, operan en función a lo que tú digas. Pero para entrar al registro del mercado de valores te van a hacer un análisis sobre el origen de tu dinero, porque hasta $50,000 estás libre de investigación. No es libre en Bolivia la bolsa de valores. Está bien, Luis, gracias. Y agentes, o sea, entonces, mayormente se encuentran en Santa Cruz, aquí en Cochabamba, no hay un... No hay ninguno en Cochabamba. No hay ninguno. ¿Ya? A ver, si tú vas al Banco Visa, ¿ya? En el Banco Visa vas a ver que ahora se llama Grupo Visa. Y el Banco Visa tiene una cabeza que es una especie de holding, la cabeza del grupo, es una empresa. Esa cabeza de grupo depende del Banco Visa. El Banco Visa tiene una empresa de seguros. Las empresas de seguros se clasifican en 3. Hay seguros previsionales, seguros generales, seguros de personas, y son empresas independientes. El Banco Visa tenía 3 empresas de seguros. Tenía una previsional, que era la vitalicia, que ahí te pagaban tus gastos funerarios por la muerte de un pariente, ¿no? Y te cubría 2 fondos que se manejan de manera independiente, que era el fondo que aportas a las AFPs, el riesgo profesional y el riesgo común, se manejan por separado. Y estas empresas previsionales manejan esos fondos por encargo de alguien, ¿ya? Entonces, el Banco Visa tiene eso, tiene una SAPI, tiene una sociedad administradora de fondos de inversión, ¿ya? Que es una entidad que forma parte del mercado de valores, pero es un mix, es un intermedio entre intermediación financiera y la bolsa de valores, porque ahí es libre, tú puedes ir a la SAPI. Pero a la SAPI tú le firmas un documento de que tú asumes el riesgo de las inversiones que te va a dar la SAPI. ¿Ya? Es igual que la AFP. ¿Ya? Tú a la AFP, cuando aportas de tu salario, le pagas 0,5%. Su comisión le estás pagando por administrártelo tu dinero. Y a la AFP lo que te dice, yo no soy responsable de que pierdas o ganes. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y te voy a clasificar tus recursos en tus aportes individuales para tu jubilación, en un fondo que es profesional y en un fondo que es común, y también un fondo que es solidario. Tú me vas a aportar esto y eso que decide el Estado, ¿qué hago con ese fondo solidario? Pero tú le estás pagando a la AFP el 0,5% de tu salario. Lo mismo ocurre con la SAPI. ¿Ya? Tú le das tu dinero y le pagas una comisión.
Y él te dice, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero si no ganamos intereses o rendimientos, igual me pagas la comisión. ¿Ya? Esas son las SAPI. Ahora, los bancos también, los grandes, tienen una agencia de bolsa. ¿Ya? Pero normalmente sus agencias de bolsa funcionan en La Paz y Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en Cochabamba no hay mercado. Entonces, eso forman parte de un grupo de bancos. Por ejemplo, el Banco Unión tiene una agencia de bolsa, tiene una SAPI y tiene dos empresas de seguro. Uno es, que venden los SOATs. El Univida, dice. Univida y Unibienes, chicos. ¿Ya? Yo trabajo en Univida, por ejemplo. Univida maneja seguro de personas. Ahí te venden el SOAT. Es obligatorio. El único seguro en Bolivia obligatorio es el SOAT. Bolivia es el país con menos cobertura de seguros en toda América. ¿Ya? Porque un solo seguro obligatorio tenemos, que es el SOAT, que cubre personas, no cubre vehículos, no cubre daños materiales. ¿Ya? Lo que cubren los daños materiales son seguros generales. Es otro tipo de empresa, otro tipo de seguro. Y hay otro tipo de seguros que son previsionales. Por ejemplo, el Seguro Social Universitario es un seguro previsional a corto plazo. ¿Ya? Porque ¿qué hace el Seguro Social Universitario? Yo aporto de mi salario, o la universidad aporta de mi salario un 10%, y ese seguro tiene que administrar el riesgo. ¿Ya? De ver cuántos de los asegurados van a ir en el mes, van a tener servicios extras de medicina, hacen seguros a corto plazo. ¿Ya? Las AFPs son empresas de seguro a largo plazo. ¿Ya? Entonces, el sistema financiero funciona así. Entonces, lo que a mí me da pena es que Cochabamba no tenga nada. ¿Ya? No tenga nada en el mercado de intermediación. ¿Qué es en el mercado de valores? No hay una empresa que funcione de valores. Son un montón. A ver, hay empresas, en Cochabamba conocemos empresas de auditoría, ¿ya? Lo que estamos estudiando. Pero ninguna empresa de auditoría de Cochabamba está habilitada para hacer auditoría en un banco. Y tampoco para hacer auditoría a una de estas empresas de valores, que son un montón. No puede. En Bolivia tiene que haber empresas calificadoras de riesgo, ¿ya? Que son una especie de firmas consultoras que hacen la valoración de riesgos de títulos y de empresas y de entidades. Una entidad que va a emitir un título hay que ver si es confiable o no. Lo mismo ocurre con países. ¿Ya? Lo que les hablaba del tema financiero, todo fluye por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, la ASFI tiene la lista de todos los bancos categorizados por riesgo. Entonces puede ser que el Banco Nacional de Bolivia quiera diversificar sus inversiones y abra un depósito a plazo fijo en un banco argentino. Pues la Argentina tiene un nivel de calificación de riesgo inferior al de Bolivia. Por lo tanto, si un banco compra un título de un DPF, digamos, de un banco argentino, automáticamente tiene que previsionar el 100%, porque su riesgo de inversión en un banco argentino es 100%. Pero ¿qué pasa si un banco va a invertir en un banco chino, en un banco japonés, en un banco americano, un banco suizo, un banco alemán? Ahí su riesgo es prácticamente cero. ¿Ya? Y si invertimos en un banco de Chile, el riesgo será el 20%. ¿Ya? Si invertimos en un banco, por decir más riesgoso, Brasil, será el riesgo 50%. Pues la contabilidad que se lleva en la banca no es como la que ustedes llevan en la materia, que es una contabilidad común y corriente que solo cambia las cuentas, ¿no? La contabilidad de bancos es contabilidad de riesgos, es una contabilidad en base MIC. ¿Ya? Se registra todas las transacciones. Hemos hablado del secreto bancario y no les he dado el ejemplo. ¿Ya? Sucede que en la banca, ¿ya? Las transacciones no se consideran como en la vida común que nosotros sabemos, un asiento contable. Para nosotros un asiento contable es una transacción. En la banca, una transacción puede ser una operación por flujo. Yo puedo hacer una transferencia por internet, donde no dejo ningún rastro físico de la operación que estoy haciendo, transfiriendo recursos de un banco a otro banco. O transfiriendo recursos a un negocio, a una tienda, o transfiriendo recursos entre mis mismas cuentas. Y de por medio no hay ningún papel. Pero a eso se le llama transacción. ¿Quién lleva el registro de esa transacción? Es una empresa que se llama Cámara de Compensación y Liquidación.
¿ya? Porque esa es una firma electrónica que tú estás haciendo al pulsar tu PIN, ¿ya? Estás haciendo una transacción, es como si pusieras tu firma en un papel. Ahora, eso puedes hacer también a través de un dispositivo electrónico, que es un cajero automático, o a través de un dispositivo móvil. Otra vez lo que está de moda en el mundo, la billetera móvil o el famoso pago de QR. En la China ya nadie usa, el 90% de la gente que hace transacciones paga con su celular QR. En Bolivia eso cuesta todavía porque la mayor parte de las transacciones en Bolivia se realizan de manera física. Uno va al banco, se tira el dinero mediante una papeleta. Pero hay muchas transacciones, muchas operaciones que deben incluirse con información. Por ejemplo, yo voy a un cajero electrónico, pulso mi PIN y quiero ver mi saldo. Quiero que me den mi saldo. Entonces, eso se ha registrado como transacción. Porque, ¿qué pasa si hay algún problema con esta persona? Hay que ver todas las operaciones que se han hecho por su cuenta. Entonces, ahí se sabe si ha visto sus saldos, si alguien... Porque hay gente que en Bolivia no hay cultura. Por ejemplo, va al Hipermaxi, antes de entrar, entra al cajero, saca plata, saca su voucher, entra al Hipermaxi y paga con su tarjeta, ¿no? Vuelve al cajero y saca su extracto para ver si le ha salido el detalle, ¿no? Entonces, muchas veces el detalle no le va a salir, pero su saldo sí ha disminuido, porque quien maneja esa operación es una empresa de tarjetas electrónicas, porque el banco no va al ICE Norte a decir, háganmelo esa transacción y yo les voy a pagar y voy a devolver. Lo que hace el banco es una operación de intercambio de dinero, nada más. En cambio, la otra empresa de administración de tarjetas electrónicas se va a encargar de ir a recoger los vouchers de estas entidades y de hacer las transacciones y de darle al banco, sobre todo si es una tarjeta de crédito, para que se vuelva a crédito y la gente sepa, ah, tiene crédito porque ha sacado víveres del ICE Norte, del Hipermax, de cualquier negocio. Tienen el circuito financiero es la base de todo. ¿Ya? Por ahí fluye todas las investigaciones. ¿Ya? Yo creo en 2 clases o 3 clases vamos a hablar del plan integral anticorrupción y ahí se van a dar cuenta realmente cómo se investiga. ¿Ya? Pero todo fluye por ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? La verdad, yo creo, nos hemos quedado muy atrás. No sé si hablé con ustedes de mi experiencia. Hoy día tuve una reunión en la universidad, pánico a la Contraloría, ¿ya? Porque la Contraloría hace control externo. Y la Contraloría sí da pruebas preconstituidas en materia civil, materia administrativa. Pero lo que está de moda ahorita son las unidades anticorrupción. A ver, vean lo que está pasando a Manfred Reyes Villa por una obra mal hecha que debería pedirse que devuelvan la plata. ¿Qué le están haciendo? Meterle juicio, meterlo a la cárcel, quererlo inhabilitar. Y Manfred Reyes Villa no está en la obra, es simplemente autoridad. ¿Ya? Pero la autoridad es la responsable por no haber puesto los adecuados mecanismos de control interno. Pero ¿por qué está a cargo él de un juicio que le están haciendo ahora de que haya filtración en una empresa? ¿No? Es por el cambio de estos sistemas de evaluación y control, que actualmente está de moda los delitos de corrupción, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Antes de que salga la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, eso les explicaba a las autoridades, se hizo un informe en la universidad. Yo fui controlador departamental. Les dije, les hemos sacado responsabilidad civil, es decir, devuelvan la plata y no pasó nada. Pero ahora el mismo caso se ha hecho y se le ha determinado incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, usos indebidos de recursos del Estado, ya son temas penales. Entonces, ya no es una auditoría común y corriente, es diferente. ¿Ya? Y eso es lo que está primando en esta Bolivia. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Lice, y
con respecto, o sea, a lo que es la economía, o sea, nuestra economía, ¿no? Boliviana, ya, bueno, durante todavía la gestión, o sea, de Evo Morales, del expresidente Evo Morales, eh, se implementó nuevos billetes, ¿verdad? Pero todavía, o sea, aún circulan una gran cantidad de billetes de los antiguos, de las anteriores, ¿verdad? Sí. Eso no estaría provocando lo que es un déficit en la economía. No, a ver, te explico. ¿Quién se encarga de regular todo esto? Es el Banco Central. El Banco Central de Bolivia es la máxima autoridad monetaria del país. Y el Banco Central define algo que nunca nos han explicado. Ustedes llevan materias de microeconomía, macroeconomía, economía en general, pero nadie les habla de esto, de lo que es la base monetaria. ¿Cuál es la cantidad de dinero circulante en el país para que no se genere inflación? Entonces, hay una media, se maneja en el país, así lo ha definido, está dentro del modelo económico en Bolivia, que el 45% de la plata, el billete físico, debería estar en manos de las familias. La gente en su billetera, circulando, ¿ya? Eso para dinamizar la economía. Y el 35% debería estar en manos de los bancos, de las entidades financieras, haciendo transacciones, etc. Y el 20% como respaldo en el Banco Central por concepto del encaje legal. Pero si en este momento toda la gente de los bancos quiere retirar su dinero, no existe esa cantidad de dinero como para retirarse. Ahorita la banca tiene un promedio de unos 29.000 millones de dólares en captaciones, pero la base monetaria en el país no supera los 102.000 millones de bolivianos. 102.000 millones de bolivianos. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares en papel. El resto es por flujo, ¿ya? Por flujo. Eso se va jugando analizando el tema de intercambio. El Estado simplemente viene regulando a través de sus instancias, por ejemplo, que el precio del pollo no suba, porque esa es la base de la inflación del Alto, de La Paz y de La Paz. Ya la carne en Santa Cruz, en Cochabamba, increíble, el tomate, el locoto, esas son las bases. Cuando se habla de estos conflictos del censo, ¿ya? El censo es lo más serio que se hace en cuanto a datos estadísticos. Es la información más certera y todos los censos se han hecho mal. Entonces yo proponía justo hoy día a las autoridades que el censo debería participar la Facultad de Economía. En conjunto son 21.000 estudiantes, porque años anteriores participaban estudiantes de colegio, participaban grupos que han contratado así de institutos, de todo, pero no era nada serio. Entonces, para mí lo correcto debería, la universidad debería participar, sí, en el censo, pero a través de sus estudiantes, una capacitación formal, real. Pero hablarles de lo que yo les estoy hablando en este momento, ¿ya? Porque aquí la gente en Cochabamba no hay cultura financiera. Yo tengo la suerte de haber trabajado 10 años en un equipo que se llama el equipo macro, que han definido la política económica del país, trabajando por la parte financiera, trabajando por la parte de valores y trabajando en la parte de seguros. Entonces, pero les digo que mucho de lo que deberíamos aprender no nos enseñan. Yo he aprendido gracias a que yo he participado en las auditorías forenses para recuperar las empresas del Estado. Entonces me dijeron a organizar temas anticorrupción y la paz. Y por ley los directorios de los bancos tienen que tener un auditor, ¿ya? Un contador público, porque hay un comité de auditoría. Los bancos tienen 3 tipos de controles. Hay un control previo que se llama unidad de riesgos, que es muy importante, que ha ganado más importancia que la unidad de auditoría. La unidad de auditoría hace control externo posterior, ¿ya? La unidad de riesgos hace previo. Y hay una instancia que controla el tema del dinero, que es la UIF, ya que se llaman comités de cumplimiento. Entonces son 3 instancias. ¿Cuál es la materia prima de un banco? El dinero. Entonces alguien tiene que controlar el flujo del dinero. Alguien tiene que controlar el tema de las operaciones, que no sucedan riesgos, y otro tiene que, cuando suceda el riesgo, identificar responsables, sacar los informes, procesarlos. Eso ya es auditoría. Pero lo previo se llama riesgos.
que también está dinamizándose. O sea, si ocurre un incendio, ¿quién va? La unidad de gestión de riesgos de la gobernación. La alcaldía tiene su gestión. La alcaldía tiene su unidad de transparencia. La alcaldía tiene su unidad de corrupción. Tiene su unidad de auditoría. Entonces, hay muchas cosas que no entrelazan, pero deberíamos tener una idea de cómo funciona. ¿Ya? Y toditas estamos relacionadas. Y les hablaba de esa ley que no ha salido, y es por falta de conocimiento de la gente que esa ley es importante para la calificación de riesgos de Bolivia. En Bolivia nos tildan de que no luchamos mucho contra el lavado de dinero, nos tildan mucho de muchas cosas, digamos. Eso. Una pregunta más. Pero si me quieren preguntar cómo está la economía de Bolivia, eso es mi charla en todo lado. Está bien, pero la economía de Bolivia es cortoplacista. Nunca piensen hacer inversiones a más de un año. Si van a invertir su platita en el banco, a un año. Ahora mucha gente dice, no lleves a la cooperativa, porque mejor lleva al banco. El banco te paga menos por su nivel de riesgo. Pero entre el banco y la cooperativa, si sucede algo, hay un fondo para devolver a todas las entidades que son que tienen licencia de funcionamiento por parte de la ASFI. Entonces, si una cooperativa les ofrece 6%, es lo igual que seguro que un banco les ofrezca el 1%. ¿Ya? Porque el mercado de valores en Bolivia se ha caído desde el año 2018. ¿Ya? Si ustedes van a una SAFI, su rentabilidad no pasa del 2%. Pero si van a depósito a plazo fijo a un banco, ahorita los bancos están ofreciendo con interés porque hay problemas de liquidez en el Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere generar inflación y no aumenta la masa monetaria. La cantidad de billetes que se han impreso de la familia nueva era para reemplazar los billetes antiguos. Pero en este momento, billetes antiguos y billetes nuevos están conviviendo. Pero ya no hay en circulación billetes de la serie A, B, C, D hasta la E. No hay. Ya todos esos billetes han salido de la circulación. Están las últimas emisiones de billetes. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Gracias por la aclaración, Lice. Listo, que estén bien. Cuídense hasta el viernes. ¿Sí? Una consulta, tal vez para el día viernes, el tema de los AFPs. He escuchado algunas personas que prefieren retirarlo al 100% de todo lo que han aportado. Sí. ¿Vale la pena retirarlo, licenciado? Tal vez para la otra clase nos podría explicar, por favor. No, no. Yo les aconsejo que no. ¿Ya? Lo que sucede, bueno, le han puesto una alternativa. Una cosa es fondo y otra cosa es dinero. ¿Ya? Ya les dije que los bancos son circuitos de dinero. Entonces, hay dos instituciones en el mundo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué Arce Catacora, que era el ministro de Economía, levantó el grito al cielo cuando se prestaron dinero del fondo? ¿Ya? Porque prestarse dinero de un fondo es diferente de prestarse dinero de un banco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El fondo no se mueve. ¿Ya? Cuando tú te jubilas, tú no vas a retirar plata. A vos te van a dar una cuota de participación de manera mensual. Pero los activos aportamos un fondo solidario del 0,5% y las empresas aportan un fondo solidario. De aquí a un determinado momento, ya toda la gente va a tener un acceso a la AFP. Entonces, tienes que cumplir nomás con tus cuotas, pero no vale la pena retirarte del fondo, porque tienes que pensar en tú. Ahora, si tienes una necesidad extrema, yo les aconsejo no retirarlo todo. Ahora, ¿es para llorar el fondo? Sí. Lo que pasa es que en un estudio econométrico que se hizo con el anterior sistema de reparto, es donde les he dicho que se ha caído la bolsa de valores. El anterior sistema de reparto era la jubilación hasta el año 96. Cuando empezó esto, dijeron en 30 años esto va a desaparecer. ¿Ya?
Entonces se creó un fondo pensando que en 30 años iba a desaparecer. Pero ahorita beneficiarios del fondo antiguo del reparto son 25,000. Digo asegurados, rentistas. Pero 30,000 son viudas. ¿Ya? Y eso está ocurriendo en Bolivia, que una persona de 70 años se está casando con una de 18. A esa de 18, cuando se muere desde 70, la va a mantener hasta que se muera la otra. ¿Quién? El Estado. No el Estado, sino el dinero del fondo. ¿Me entienden? Entonces, se ha vuelto pobrísimo ese fondo, pero es algo. La verdad, no. Claro, eso para la administración de las AFP es un tremendo negocio, porque las AFPs, si les hablo que son 29,000 millones de dólares el dinero captado en Bolivia, el 60% es de las AFPs que están en los bancos. ¿Ya? Son las mayores generadoras de liquidez en el país. ¿Y ese dinero dónde está? La AFP que debería invertir, debería hacer o rendir eso, lo meten al banco. Por eso el Estado ha creado su propia gestora pública. ¿Ya? Y les comentaba de ese fondo antiguo, está en 1.050 millones de dólares. Y cuando se adjudicó la SAFI del Banco Unión manejar ese fondo, porque anteriormente lo manejaba la Vitalicia tenía una utilidad de 15 millones de dólares por año solo por la comisión del 0,5% de administrar el fondo. Es como si ahí me dan tu plata y yo te lo invierto, digo, pero si ganas bien, si no, igual me pagas la comisión. ¿No? Entonces, la SAFI del Banco Unión, negocio, 30 millones de dólares tiene de utilidad por año. Y maneja 1.050 millones de dólares. Y cuando la Vitalicia, el Banco Visa, es, si quieren, la esencia del capitalismo en Bolivia. El Banco Visa es un banco corporativo que trabaja con el empresariado cruceño y trabaja con embajadas europeas y americanas. Si alguien ha ido a hacer su trámite para viajar a Estados Unidos, tiene que pasar por el Banco Visa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El Banco Unión le quitó la licitación que manejaba. Y el directorio del Banco Visa, entregamos los papeles, los endosamos al directorio de la SAFI del Banco Unión y le dijimos, no, queremos monetizarlo, queremos efectivo. Imagínense vender en una economía como en Bolivia 1.050 millones de dólares en papeles, todos los títulos se caen. Y hasta el día de hoy se caen. ¿Ya? Ese es. Gracias, licenciado. Una pregunta más. Una pregunta. Sí. Dime. Dice, buenas noches. Para el examen de mesa no dicen qué aula va a ser el examen. No hay una aula definida. Nos vamos a ver la subida de la decanatura. Lo puse en el SACAT, no lo puse en... Oye, Digamos en la entrada por la mañana, ¿verdad? Sí, 8:15. Vayan 5 minutos antes para organizarnos. Ya está bien, listo, muchas gracias. Bien. Bien, hasta el día viernes, cuídense. Hasta el viernes, Hasta el día viernes, Claro, Lice, que te Hasta luego, noche. Cuídense. Buenas noches. Chao, chao.